Vamos a continuar entonces con la segunda parte de fisiología renal. Los objetivos que vamos a ver ahora van a ser, primero, identificar cada uno de los segmentos donde se van a provocar esa reabsorción de solutos y de agua. Analizar qué es lo que pasa con las presiones en esos capilares peritubulares, el medio intersticial, que pueden modificar a la reabsorción neta específicamente de sodio. Tercero, identificar los segmentos en los cuales van a ser impermeables al agua y aquellos cuales van a ser permeables al agua e inverso a los solutos. Utilización de la hormona antidiurética y finalmente cómo va a ser la regulación de la osmolaridad de la orina, o sea, cómo es que yo voy a poder tener una orina concentrada o una orina diluida, secundario, por ejemplo, a cambios en la ingesta de agua. Haciendo un repasito, decimos que los mecanismos en la formación de orina, tema anterior, teníamos que el volumen de filtrado glomerular equivalía a 120 mililitros por minuto, 125, podríamos hablar también. Esto equivale a 180 litros por día. La reabsorción de agua y de solutos, hablando desde el ultrafiltrado de la sangre peritubular, se iban a reabsorber 119 mililitros por minuto de ese volumen de filtrado glomerular. Esto equivale a 178.5 litros por día. Un paciente orina normalmente 1.5 litros por día, dependiendo si su ingesta real diaria es de 2 litros por día. Un fenómeno de secreción de solutos, potasio, protón, amoníaco, muy poco de creatinina, acordate que era endógena y provenía del producto del metabolismo muscular, desde la sangre a través de un epitelio tubular, iban a la luz tubular. Entonces, tu mecanismo de orina, la excreción real como último proceso en el mecanismo de formación, era igual a la filtración menos la reabsorción más la secreción. Mi reabsorción tubular iba a implicar distintos tipos de pasaje a través de membrana, esto que ya habíamos visto en biomembranas. Implicaba difusión pasiva, transporte activo primario, mi bomba, sodio-potasio ATPasa dependiente y transportes activos secundarios como cotransporte y contratransporte. Voy a tener mi célula, mis uniones intercelulares, voy a tener este sector que va a ser mi membrana apical, mi membrana vasolateral, donde voy específicamente a hablar de cada uno de los procesos. Es importante poder distinguir cada uno de los sectores, qué es lo que ocurre en cada uno. Reabsorción. Túbulo contorneado proximal. Capilar peritubular. Capilar. Uniones. Túbulo. Mi célula. Mi luz tubular. Entonces, en el túbulo contorneado proximal es donde se van a reabsorber básicamente la mayor cantidad de sustancias. Nutrientes como glucosa, como aminoácidos, entre el 65 y el 70% de las sales y del agua que está filtrada se va a reabsorber.
el 50% de la urea que se filtró se va a reabsorber. Se va a reabsorber todo el potasio filtrado. Si vos te acordás, te dije que el ajuste final del potasio iba a ocurrir en el túbulo contorneado distal, donde yo encontraba la bomba potasio-protón. Este sector es altamente permeable al agua, se van a secretar ácidos en forma activa y tu líquido tubular, por ende, va a permanecer con la misma tonicidad que tiene el capilar plasmático o que tiene el plasma. Entonces, si yo tengo mi túbulo contorneado proximal y te digo, mira que va a mantener la misma tonicidad que la del plasma, y te hablo concentración a nivel capilar glomerular, o te digo arteria renal y te digo mantiene la misma osmolaridad, significa que estoy hablando promedio de mantener 300 miliosmoles. Vamos entonces a continuar ahora y estudiar qué es lo que ocurre en el túbulo proximal. Nosotros tenemos membrana luminal, membrana vasolateral, uniones intercelulares. Vamos a ver qué es lo que pasa con el sodio en forma importante y fundamental. Los iones de sodio se van a mover a lo largo de la membrana luminal hacia el interior del citoplasma celular y en su mayor parte lo van a hacer a través de una difusión simple facilitada. Luego, estos iones de sodio son transportados en forma activa a través de la membrana vasolateral hacia el líquido intersticial. En esta última situación ocurre una bomba, que es un proceso de tipo activo primario que va a involucrar al ATP, entonces va a ser una bomba ATPasa dependiente tanto de sodio como de potasio. Esta solamente se va a encontrar en esta membrana, que es la membrana vasolateral. No aparece en esta membrana o en este sector que era la membrana luminal. Entonces, finalmente, los iones de sodio, junto con el agua, se van a mover hacia el interior de tu espacio peritubular por medio del flujo masivo o por medio de una difusión simple. Es exactamente la misma palabra, o sea, son sinónimos. Esto lo va a hacer hacia el interior de esos capilares peritubulares. ¿Qué resultado final tenés acá? Un movimiento unidireccional que reabsorbe sodio. Cuidado acá, que también estos procesos pueden implicar simetrías tanto con otros iones desde la membrana luminal, incluyendo también a la membrana vasolateral. Los procesos tanto luminales que acabo de explicar como el vasolateral no te ocurren por separado. ¿Qué significa esto? Tan rápido como vos hagas el movimiento de sodio a través de esta membrana luminal, lo que va a ocurrir es que puede haber un proceso de difusión de acción facilitada que va a depender por completo de un mantenimiento de un gradiente que tiene que ser electroquímico. Entonces, tiene que ser a favor de la concentración de sodio. ¿Quedó claro hasta acá? Entonces, el otro tema es qué ocurre ahora acá en tu membrana vasolateral. Entonces, el punto crucial es que tu bomba
a nivel de la membrana vasolateral crea ese gradiente electroquímico, haciendo que la concentración de sodio citoplasmática sea baja. Fíjate que acá te va a decir 12 miliequivalentes, y esto con respecto a la del interior de una célula que va a quedar entonces, entre comillas, con una carga negativa. Traducción: ¿cuál sería entonces el papel de esta bomba sodio-potasio ATPasa dependiente? La creación de esa negatividad que ocurriría a nivel del intracelular. Entonces, explicado esto, vamos a ver y a resumir lo siguiente. El sodio te va a atravesar la membrana vasolateral por un transporte activo que dijimos que era en contra de un gradiente electroquímico. Después tengo la glucosa y los aminoácidos. Hay una reabsorción de glucosa y de aminoácidos en cotransporte a nivel de la membrana luminal de tu epitelio tubular. Este transporte activo es secundario y gracias al pasaje de sodio anteriormente descrito. Luego vamos a tener lo que pasa con el grupo fosfato. Este grupo fosfato también va en reabsorción por cotransporte activo desde la luz tubular. La salida de fosfato, al revés ahora, va a ser por difusión pasiva. Tu potasio difunde en forma pasiva y en cotransporte con cloruro. Esto lo ocurre y te lo hace a nivel de la membrana vasolateral. ¿Qué pasa con el bicarbonato? Yo te dije en la clase anterior, en el power anterior, el bicarbonato se reabsorbe, promedio, en el túbulo contorneado proximal alrededor de un 98-99%. Entonces, en realidad, todo el bicarbonato filtrado más el que se forma en la célula renal se reabsorbe. Entonces va a entrar en juego la anhidrasa carbónica. La reabsorción de ese bicarbonato se va a vincular con la secreción de protones hacia la luz tubular. Hay un intercambiador entre protón y sodio, el cual a su vez va a favorecer la reabsorción de ese bicarbonato. Mira lo siguiente. ¿Vos te acordás que cuando vimos hemodinamia yo te había dicho, cuidado que la ecuación de Henderson-Hasselbalch te decía dióxido de carbono más agua, ácido carbónico, desdoblamos por la anhidrasa carbónica y nos daba bicarbonato más protón? Muy bien, fíjate lo siguiente. Luz tubular, espacio peritubular, célula. Mira ahora. El dióxido de carbono y el agua difunden tranquilamente y en forma pasiva. El dióxido de carbono y el agua, a través de la anhidrasa carbónica, yo te dije que te iba a dar ácido carbónico, y este ácido carbónico se desdoblaba en bicarbonato más protón. Esto yo lo tengo ahora así en la luz tubular. Va a ingresar tranquilamente el dióxido de carbono y va a ingresar tranquilamente y pasivamente el agua. Entonces, ahora vos tenés el dióxido de carbono y el agua en el intracelular. Dióxido de carbono y agua a través de la anhidrasa carbónica te va a dar ácido carbónico. Este ácido carbónico se va a desdoblar en bicarbonato y protón. Ese bicarbonato va a ingresar, va a atravesar
tu membrana vasolateral y va a pasar al espacio peritubular, al capilar peritubular. Entonces, si yo tenía una acidosis, te había dicho, necesitaba reabsorber bicarbonato para amortiguarla. Fíjate, ingresan 3 bicarbonato con relación al sodio. ¿Qué pasa por este lado? Yo te dije que tenía en el producto final bicarbonato más protón. Yo este protón lo necesito sacar del medio. Entonces, ¿a dónde quiero que vaya este protón? Y quiero que se vaya para la luz tubular y que ojalá que este protón se pueda combinar con el amoníaco, se forme amonio y me lo saque del componente renal, porque si no, este protón va a entrar en juego con el potasio si acidifico el medio y ya sabes todo lo que ocurre en función a la electroneutralidad y si retenía este protón, yo lo que iba a hacer, acidificaba el medio y si te acordás, si acidificaba el medio y secundario al mantenimiento de la electroneutralidad, podía llegar a tener una hiperpotasemia y podía bloquear mi bomba sodio-potasio ATPasa dependiente. Entonces, este protón que se forma en el interior celular va a salir hacia la luz tubular. Tu balance final a nivel del túbulo contorneado distal va a tener que tener reabsorción de electrolitos. La mayoría de los electrolitos y de las sustancias se reabsorben en el túbulo contorneado proximal. Por lo tanto, la osmolaridad que vos vas a tener al final del túbulo contorneado proximal es la misma que la osmolaridad plasmática. O sea, es la misma osmolaridad con la que ingresó la sangre por esa arteriola aferente. Es la misma que vas a tener en los capilares glomerulares previo al mecanismo o al pasaje o a la filtración. Entonces, el balance que se va a hacer a nivel del glomérulo tubular, las presiones hidrostáticas en los capilares peritubulares era baja, la presión oncótica era alta. Esto favorecía la reabsorción neta de sodio. La presión hidrostática en los capilares peritubulares, si es alta y la presión oncótica es baja, disminuye la reabsorción neta de sodio. Entonces, lo fundamental en esta diapositiva es que vos sepas perfectamente el movimiento del sodio. El movimiento del sodio va a implicar que vos puedas hacer acople sodio-glucosa o sodio-aminoácidos. Los fosfatos, tranquila porque pasaban por cotransporte activo o eventualmente su salida iba a ser por difusión pasiva. Potasio con cloruro y bicarbonato, juego de anhidrasa carbónica e interrelación con ese protón. Y acordate que el protón era a través de un intercambiador protón-sodio. Continuamos ahora con la reabsorción y esta definición. Muy importante. ¿Qué es el transporte máximo a nivel tubular? En el túbulo renal, en realidad, se pueden transportar únicamente cantidades muy limitadas de una sustancia en la unidad de tiempo. Y acá vamos a estudiar la glucosa. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que existir o por qué se puede en realidad transportar una cantidad limitada de una sustancia en la unidad de tiempo? Porque utiliza proteínas y esas proteínas de membrana eran los transportadores, los cuales se iban a saturar. Entonces, el ejemplo típico para estudiar esto
es el proceso del transporte de la glucosa en el túbulo contorneado proximal. Las personas normales, las que no son diabéticas, normalmente, no van a excretar glucosa en la orina. De hecho, si yo a una paciente no diabética le hago una sobrecarga de glucosa, tampoco en muchas oportunidades puede aparecer esa glucosa en orina. Pero cuidado, a medida que yo vaya aumentando, mira este gráfico, glucosa en miligramos por minuto, plasma. A medida que yo vaya aumentándole la inyección de glucosa a mi paciente, en forma proporcional va a ir en aumento su filtración. Pero yo tengo un problemita. La reabsorción máxima de glucosa, ese transporte máximo, esa capacidad máxima para transportar una sustancia en la cual luego se tenga que reabsorber con la utilización de transportadores, para mi glucosa es de 320 miligramos por minuto. Entonces, a medida que la glucosa plasmática y la carga filtrada continúan en aumento, la glucosa va a terminar apareciendo en orina. Fíjate, doy glucosa, aumento proporcional de glucosa, aumento de su filtración. Cuando llego al TM, la capacidad máxima de reabsorción de glucosa, si yo te llegara a seguir inyectando glucosa, esto no tiene más para reabsorber. Por lo tanto, va a empezar a aparecer la excreción de glucosa en orina. Entonces, alcanzaste tu TM. Una vez que superás tu transporte máxima, los túbulos ya no pueden reabsorber ese excedente de esa carga filtrada y obviamente que el exceso va a aparecer en orina. Entonces, entendiendo la curva, fíjate que acá están puestos los colores. La parte roja, la curva roja, esta recta, dice, la cantidad filtrada va a ser proporcional a la concentración plasmática. Al principio, la cantidad reabsorbida es proporcional a la concentración plasmática. Vamos con esta parte de la curva. Llega un punto en que voy a llegar y a localizar mi capacidad limitada, máxima. Entonces, mis transportadores se saturan. Acordate, proteína transportadora. Entonces, si yo sigo inyectándote, administrándote glucosa, superado este TM, va a ocurrir la excreción en la orina y es esta porción azul de la curva. Si aumenta en forma importante esa concentración plasmática de una sustancia y superaste tu TM, en este caso estamos hablando de la glucosa, pero lo podemos aplicar a otra sustancia también, entonces va a aparecer en la orina. Entonces, fundamental, ¿qué es STM? Es la máxima cantidad de una sustancia que puede ser transportada, reabsorbida o excretada a través de los túbulos renales en la unidad de tiempo. Fíjate que se expresa concentración en función del tiempo. Bien, ¿qué pasa ahora en el asa de Henle? Ya salimos del túbulo contorneado proximal. Nosotros nos vamos a encontrar con el asa de Henle, porción gruesa descendente. Luego venía la delgada descendente, pegábamos la vuelta, la horquilla, y subíamos por la delgada ascendente
y luego la gruesa ascendente. Vamos a ver algo acá muy claro. Voy a centrarme en la porción delgada descendente, asa de Henle delgada descendente y asa de Henle ascendente también delgada. A medida que vos, si te acordás de un esquema, vas saliendo del túbulo contorneado proximal e ingresás en la porción gruesa descendente para luego ir a la delgada descendente. A medida que vos vas haciendo ese descenso y vas llegando a la profundidad, la osmolaridad empieza a aumentar. ¿Qué significa esto? Me concentro más. Si yo voy concentrando más el interior del sistema tubular, significa lo siguiente, que estoy sacando agua. Pensá que el agua diluye. Entonces, para que lo puedas razonar en forma sencilla, yo te estoy diciendo, la luz tubular va a aumentar su osmolaridad. Si te dije que saliendo del túbulo contorneado distal vos tenías 300 milosmoles, vas a seguir aumentando 300, 600, vas a ir a 700, 800, 900, hasta que llegues al fondo de la horquilla, promedio 1200, 1400 miliosmoles. Entonces, para que lo razones, si yo estoy aumentando la osmolaridad en el interior del túbulo, significa que la porción delgada descendente del asa de Henle es permeable al agua, me deja sacar el agua, que es el diluyente, pero no me deja sacar los solutos. Entonces, fíjate, tiene aquaporinas tipo 1, altamente permeable al agua. El agua sale por difusión pasiva y es impermeable a los solutos. En este caso, ¿quién va a ser tu soluto? Va a ser el sodio. Es agua y ese soluto. En realidad, el soluto queda en el interior del túbulo, pero el agua sale hacia el intersticio medular. Entonces, a ver, seguimos. Te dije, llegamos hasta la horquilla. En la horquilla hay una máxima concentración de osmolaridad, 1200, 1400. Pego la vuelta y cuando pego la vuelta voy a ingresar a la porción ascendente delgada de mi asa de Henle. Y si vos miras una figura en esta porción ascendente, la osmolaridad empieza a disminuir. Entonces, como empieza a disminuir, vos acá tenés que razonar. Si hay algo que diluye, es el agua. Entonces, la porción ascendente delgada es ahora impermeable al agua, no me la deja sacar, pero es permeable al soluto, a lo que concentraba. Entonces, tengo dos situaciones. Dejo en el interior de la luz tubular lo que diluye. Dejo el agua, es impermeable al agua, pero saco lo que concentra. O sea, saco los solutos. Es permeable a los solutos. Entonces, recapitulando, ahora, el asa de Henle tuya, porción ascendente. Te dije, poco permeable al agua, impermeable al agua, pero permeable a los solutos. En este sector hay una reabsorción pasiva entonces de esos solutos de cloruro de sodio, que es principalmente en forma pasiva. Esto es el responsable de que saco solutos y no te saco agua.
Traducción, se diluye esa osmolaridad. Entonces, vuelvo para atrás. Porción descendente de Henle. Esta es permeable al agua e impermeable a los solutos. Muy poco permeable a la urea. Tu líquido, que había ingresado con la misma osmolaridad del plasma que proveniente desde el túbulo contorneado proximal, ahora, al ser impermeable al agua y, mejor dicho, al ser permeable al agua, permeable al agua e impermeable a los solutos, se empieza a ser hipertónico. Te dije, empezaba a aumentar su concentración a lo largo de esa rama descendente. Vamos bien, esto es secundario a la continua salida del agua hacia el intersticio. Pegábamos la vuelta, pasábamos la horquilla y llegábamos a la porción ascendente delgada. Acá es impermeable al agua, poco permeable al agua, pero es permeable a los solutos. Entonces, este soluto también ahora se va al espacio o al el ambiente a nivel intersticial. Se va a la médula intersticial. Entonces, ¿qué pasa ahora con esta luz tubular? Se empieza ahora a diluir. El líquido tubular pierde esa hipertonicidad con la que venía del otro extremo del asa de Henle. Esto pierde su hipertonicidad a medida que vos vas ingresando más a lo largo de esa rama ascendente del asa de Henle, y esto es secundario a la salida de sodio hacia ese intersticio medular. Entonces habíamos dicho que salíamos de esa porción ascendente del asa de Henle e íbamos a ingresar a la porción gruesa del asa de Henle. En esta porción gruesa del asa de Henle yo voy a tener un transportador fundamental que es sodio, potasio, 2 cloros, que en sí son eléctricamente neutros. Esa proteína transportadora va a utilizar la energía liberada por la difusión del sodio, que iba a favor de gradiente y permitía tanto que el cloruro como el potasio pudieran ingresar a nivel de la luz tubular hasta la médula en contra de su gradiente. Entonces, lo que yo voy a tener es una acumulación, un exceso de potasio a nivel del interior celular. Entonces, esto es secundario a que la bomba sodio-potasio ATPasa también está bombeándote ese potasio hacia el interior de la célula. Acá tengo el problema. Entonces, desde el intersticio, o sea, desde el lado vasolateral. Fíjate acá. Acordate que esto era el lumen, membrana vasolateral. Entonces, tu bomba está mandando potasio, potasio, potasio al intracelular. Traducción. Hay una disfunción retrógrada. Vos fíjate, potasio, también voy a mandar potasio, pero también voy a sacar potasio en forma libre con cloruro. Entonces, tu resultado, una disfunción retrógrada de potasio hacia el interior de la luz tubular. Esto causa un desarrollo de un potencial eléctrico positivo en la luz. La carga positiva en la luz tubular va a favorecer la reabsorción de solutos por vía paracelular. Así voy a tener pasaje de sodio, magnesio y calcio. ¿Qué pasa ahora acá con esta asa de Henle?
Esta porción gruesa ascendente es impermeable al agua y a la urea. Entonces, la reabsorción de solutos sin acompañamiento de agua implica que tu osmolaridad a nivel tubular disminuya por lo menos hasta 100 o quizás hasta 200 miliosmoles. Pensá cómo veníamos en el inicio. Al final del túbulo contorneado proximal, vos tenías 300. Ingresaste en el asa de Henle y en tu porción final descendente tenías 1200 o 1400. Pegaste la vuelta y en la porción ascendente delgada empezaba el descenso. Habías llegado prácticamente a 300 miliosmoles. El ingreso posterior al asa de Henle, porción gruesa, hace que aún más se pueda diluir y lleguemos a 100 o a 200 miliosmoles. ¿Qué pasa ahora? Llegamos a la porción final, al túbulo contorneado distal y luego vamos a ingresar en el túbulo colector. En el túbulo contorneado distal yo voy a tener una célula principal, estas. Voy a tener células intercaladas, estas. Y mi túbulo contorneado distal, yo te había dicho, se iba a dividir en dos porciones. La porción proximal o la porción inicial del túbulo contorneado distal, que está en contacto directo con el asa de Henle, porción gruesa ascendente, y luego tengo la porción del túbulo contorneado distal del distal o terminal, que va a estar en contacto con el colector. Entonces, ¿qué pasa a nivel del túbulo contorneado distal en mis células principales? Primer tema, sistema renina, angiotensina, aldosterona. Acción de la aldosterona. Va a estimular la síntesis de canales de sodio y de potasio en la membrana apical. Va a estimular la formación de la bomba sodio-potasio ATPasa dependiente, intercambiador sodio-potasio, aumenta la reabsorción de sodio y la excreción de potasio por el otro lado. Va a actuar la hormona antidiurética a este nivel. Antidiurética significa que va en contra de la diuresis. Va a estimular el transporte entonces del agua mediante la acción de los canales de agua. Pasamos ahora a las células intercaladas. Esta célula va a manejar la bomba potasio-protón ATPasa en la membrana luminal. Va a secretar protones. Cuidado, que se van a combinar con el amoníaco. Vas a formar amonio en la orina y va a intentar la reabsorción de bicarbonato. ¿Qué pasa en el túbulo contorneado distal? Yo tenía dos porciones, la proximal, o sea, la cercana a la asa de Henle porción gruesa, y la distal del distal o terminal. La porción distal del distal es más sencilla. Pensá que está en contacto con el colector y el colector maneja agua. Por lo tanto, es sensible a la acción de la hormona antidiurética. Distinto va a ser la porción inicial del distal, que no es influenciada por la hormona antidiurética. La porción del distal terminal sí es sensible a la acción de la aldosterona. La porción del túbulo distal proximal es
impermeable al agua y a la urea. No es influenciada por la hormona antidiurética y la reabsorción activa de sodio se mantiene en forma continua y esto mantiene hiposmótico todo el líquido tubular. Fíjate que volvemos otra vez a la célula renal y al mecanismo de formación de bicarbonato de protón, sacar ese protón por la bomba potasio-protón, tratar de reabsorber bicarbonato, tratar de excretar ese protón con el amoníaco y formar amonio. Entonces, ¿qué pasa en el túbulo colector? Medular, papilar, túbulo colector, permeable a la urea. Depende lo que vos tengas en tu balance hídrico, el túbulo colector va a permitir que vos reabsorbas agua o elimines agua. Es permeable a la urea. Por eso la urea en el laboratorio normal de rutina que vos el día de mañana vas a pedir, de acuerdo a los niveles de la urea de tu paciente, va a depender si tu paciente tiene correcta ingesta de agua o no. Así como vimos que la creatinina, que era endógena, dependía de un metabolismo muscular y te indicaba el volumen de filtrado glomerular y cómo funcionaba el filtrado rápido en un laboratorio de una guardia normal, la urea te va a indicar qué es lo que está pasando en el manejo del agua. Entonces, tu túbulo colector es permeable a la urea y en la reabsorción de agua es altamente sensible a la hormona antidiurética. Si yo tengo ausencia de hormona antidiurética, el túbulo se hace impermeable al agua, reabsorbe más solutos y el líquido tubular tuyo es diluido. Si es diluido, es tendencia a lo transparente. Entonces es una orina diluida o hipotónica. Si yo tengo presencia de hormona antidiurética es porque me está faltando agua en mi organismo. Para que me entiendas, entonces disparo la hormona antidiurética, aumenta la reabsorción de sodio y tu líquido tubular se concentra y vos vas a ver la orina bien hipertónica porque necesitaste reabsorber el agua, vas a verla bien amarilla. Esto es lo mismo que pasa cuando vos te levantás a la mañana después de no haber orinado toda la noche. La primer orina es una orina concentrada, amarilla, hipertónica. Vos no tomaste agua durante la noche, entonces se concentra en la orina. A medida que pasan las horas y vos ingerís agua, esa orina, ese color amarillo, se hace cada vez más claro. Y justamente tiene que ver con la acción de la hormona antidiurética. Entonces, resumiendo, los mecanismos renales tubulares te permiten que el líquido tubular que entró al asa de Henle descendente ingresó con esos 300 miliosmoles. Sale del asa gruesa de Henle entre 100 y 200 miliosmoles. Entonces, todo este efecto va a ser secundario a salidas de soluto que te van a ir a ese intersticio medular. Tanto agua como solutos que pasaron al intersticio luego van a terminar en los vasos rectos, porque vos tenés que devolver esas sustancias nuevamente a la circulación. Entonces, todo proceso implicó en tu asa de Henle descendente, permeabilidad al agua, impermeable al soluto. Tu asa de Henle ascendente, impermeable al agua, permeable a los solutos. Orina concentrada, acción de la hormona antidiurética. Orina diluida, sin hormona antidiurética. ¿Cuál es la importancia de las diferencias funcionales entonces entre la rama descendente del asa de Henle
y la ascendente del asa de Henle. Lo que yo te expliqué recién. Supongamos que acá tenías tu glomérulo, filtrabas, imaginario, ingresó en el túbulo contorneado proximal. Túbulo contorneado proximal, ¿qué dijimos? Se reabsorbían las sustancias, exactamente terminaba con la misma composición con la que tenía a nivel plasmático. ¿Te acordás que en el otro Power te mostré la diapositiva? Entonces, al final del túbulo contorneado proximal, vos tenías 300 milimoles, si querés más exacto, 298. Pero bueno, tengo estos 300 milimoles que son los mismos que tengo a nivel plasmático. Te dije, ingresaba en la porción gruesa descendente, pasaba luego a la delgada descendente. Acá es permeable al agua, mira cómo saco el agua, lo paso para el intersticio medular, el agua, pero soy impermeable al soluto. Entonces, razona así, el soluto concentra, el agua diluye. Si yo te saco el agua, saco lo que diluye. Entonces, esto lo concentro. Si acá tenía 300, 600, 800, 1000, 1200, máximo 1400. Pego la vuelta. Voy, esta es la horquilla, voy hacia el asa ascendente delgada. Y acá te dije lo siguiente. Cuidado que acá es impermeable al agua, pero es permeable al soluto. Saco soluto, saco lo que concentra, dejo el agüita que diluye. Entonces voy a terminar diluyendo y fíjate cómo ahora voy bajando la osmolaridad hasta que estoy entrando en el asa de Henle gruesa ascendente que puede llegar 200 a 100 miliosmoles. Entonces, cositas para acordarte. La continua entrada de solutos desde el túbulo proximal y la proximidad anatómica entre las ramas de Henle te permite un flujo a contracorriente que se va a multiplicar a medida que ingresas en la médula renal. Primero, el gradiente de concentración de 200 milosmoles entre la luz tubular y el intersticio. Los solutos bombeados desde el asa de Henle gruesa no se acompañan por un flujo osmótico de agua. La reabsorción pasiva de sodio va en forma acreciente y en forma elevada, aumentando la concentración de solutos a nivel intersticial. Este grafiquito yo les diría como consejo, bájenselo, imprímanlo y esto es fundamental. Es pregunta de examen teórico y pregunta de examen oral. Explícame el sistema de contracorriente. Si alguien pregunta sistema multiplicador de contracorriente, yo explicaría sector por sector inicialmente qué sustancias se absorben y cuáles no. Y luego explicaría el manejo del agua a este nivel y de los solutos a este nivel. Fíjate que acá está el término vasos rectos. Si vos te acordás en el Power anterior, cuando comenzó renal, yo te dije, tenés que saber muy bien la diferencia entre una nefrona cortical a una yucta medular, que tenían justamente el asa de Henle, estas últimas, largas e iban paralela a los colectores, y había vasos rectos. Te dije que a este nivel medular era una zona de flujo lento y de baja presión. Bueno, eso que yo te dije es secundario porque necesito que existan estos procesos, tanto de reabsorción
como de secreción a distintos niveles del sistema tubular. ¿Cómo mantengo entonces ahora ese gradiente? Vos fíjate que yo acá tengo tu sistema de asa de Henle, horquilla, asa de Henle, porción delgada, ascendente, gruesa, ascendente. Y acá tengo un vaso recto. Los vasos rectos van a actuarte como intercambiador de contracorriente y van a tratar de reducir al mínimo la pérdida de solutos. El flujo sanguíneo medular, recién te lo acabo de decir, es lento y de baja presión. Mira el vaso recto. A medida que vas ingresando en la porción más baja a nivel medular, se va a ver concentrado aún más. ¿Esto por qué es? Por la entrada de solutos que van a venir desde este intersticio y por la pérdida de agua hacia el intersticio medular. Entonces, acá voy ingresando esos solutos y también voy a ir sacando agua. La sangre va a alcanzar el extremo del vaso recto descendente y llega promedio a 1200 miliosmoles. A medida que el vaso recto asciende hacia la corteza, los solutos empiezan a difundir al medio y el agua se va a desplazar al interior de los vasos. Va a haber un incremento de la osmolaridad al final del vaso recto ascendente y esto va a implicar una retirada, una salida de solutos sin modificar esa hipertonicidad de la médula renal. ¿Cuál sería la importancia entonces de la recirculación de la urea? Entonces, vamos a analizar la figura. La urea se filtra en un 100%. De esa filtración, el 50% se va a reabsorber en tu túbulo contorneado proximal. Entonces, va a seguir su camino un 50% restante. Quiero que ahora vayamos a lo que pasa en el túbulo contorneado distal. Aparece un 110%. Entonces, si yo te digo, mira que se filtra el 100%, y si se filtra el 100%, de ese 100% reabsorbes 50 en el túbulo contorneado proximal. Entonces, sigue su camino un 50%. Ahora, te digo a la par, en el túbulo contorneado distal hay un 110%. Entonces, ¿qué significa esto? Que hay un 60% de que algo le está pasando a esa urea para que vos tengas en el túbulo contorneado distal 110. Entonces, seguimos el camino y después vemos qué pasa. ¿Cómo es que vos llegaste a ese 110%? De ese 110% va a ingresar en el colector y un 40% se va a escapar y va a aparecer directamente en la orina. O sea, de ese 110% que tenías en el túbulo contorneado distal, un 40% aparece en la orina. Entonces, me va a quedar una diferencia entre 110 menos 40 de un 70%. Ahora, ese 70% me va a ocurrir lo siguiente. El 10% va a retornar directamente
a la circulación. El 60% restante va a pasar al espacio intersticial y del espacio intersticial va, como fue reabsorbido en su momento, va ahora desde el espacio intersticial a ser secretado hacia el asa de Henle. Por lo tanto, tramo final en el asa de Henle, voy a tener ese 110%. Una vez comprendido esto, vamos a ver la figura. Te dije, supongamos que acá tenemos el glomérulo, se filtra en un 100%. O sea, acá yo estoy ingresando en el túbulo contorneado proximal un 100%. En el túbulo contorneado proximal se reabsorbe un 50%. Entonces, vos acá ingresás un 50% restante. Ahora te dije, una vez que salimos del túbulo contorneado proximal, vayamos al túbulo contorneado distal, acá. En el túbulo contorneado distal, yo acá voy a tener 110%. Si yo acá ingresé 50 y acá tengo 110, algo pasó entre este tramo donde hay un manejo de un 60%. Entonces, sigo explicando acá. Yo acá llegué y te estoy diciendo, mirá que hay un 110%. Entonces, ¿qué ocurre? De este 110% que va a ingresar al túbulo colector, el 40% se va a excretar en orina. Entonces me va a quedar un 70% a este nivel. Muy bien, de ese 70% va a difundir en forma pasiva y un 10% se va a ir directamente al sistema capilar. Se escapa. Entonces me va a quedar un 60% a nivel intersticio medular. Ese 60% en el intersticio medular va a ser secretado, ese 60% es secretado hacia el asa de Henle. Entonces vuelco acá, secreto acá, 60%. Por eso yo hoy te dije, filtré 100, reabsorbí 50, entro con 50 y acá arriba tenía 110%. Entonces acá se deduce que para que yo acá arriba tenga un 110%, tuve que tener acá una secreción. Y de hecho la tengo, que es en un 60%. Este juego se conoce como recirculación de la urea. Esta urea, cuando yo te dije en las diapositivas anteriores, cuidado, que la urea me está marcando a mí el nivel de agua de tu paciente, si tu paciente ingiere agua o no ingiere agua. ¿Qué hace la urea? Aumenta la tonicidad a nivel del intersticio y también va a ser la responsable de ese manejo de sodio. Seguimos. Entonces, un ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo privación del agua? No tomo el agua, aumento la osmolaridad en el plasma, se concentra. Entonces, voy a estimular mis osmorreceptores a nivel hipotalámico anterior. ¿Qué va a provocar esto? Que aumente la sed, que aumente la ingestión de agua. Por el otro lado, va a aumentar
la hormona antidiurética por efecto de la hipófisis posterior. ¿Qué origina esto? Tu aumento de la permeabilidad en el agua en la porción distal del túbulo contorneado distal y el colector, efecto aquaporina 2. Aumenta la reabsorción de agua y por ende empieza a aumentar la osmolaridad de la orina y a disminuir el volumen urinario. Traducción de todas estas situaciones. Primero, en el manejo de sistemas tubulares y luego con el aumento de la sed y el aumento de la ingesta de agua, a que vos logres disminuir esa osmolaridad a nivel plasmática y lo lleves a lo normal. Por el contrario, si yo tengo una ingestión abundante de agua, la osmolaridad plasmática mía baja. Entonces, ¿qué voy a hacer a nivel tubular? Voy a inhibir los osmorreceptores de mi hipotálamo anterior. Esto va a provocar una disminución de la hormona antidiurética a nivel de la acción del hipotálamo posterior. Voy a bajar la permeabilidad del agua en la parte del túbulo contorneado distal y del colector, por lo tanto no se va a activar la aquaporina 2. Voy a disminuir la reabsorción de agua, voy a bajar mi osmolaridad en la orina, voy a aumentar mi volumen urinario, entonces voy a aumentar la osmolaridad en el plasma y lo voy a llevar a lo normal. Si yo tengo una alta ingestión de agua, obviamente que va a disminuir la sed y por ende va a disminuir la ingesta tuya de agua. Seguimos con la última diapositiva. Entonces, una vez formada la orina, por todos los pasos que vimos, filtración, reabsorción, secreción, finalmente vamos a tener la excreción. La orina se acumula en la vejiga y se va a eliminar por un acto que se llama micción. La micción es un acto reflejo espinal facilitado o inhibido por un centro superior, o sea, también va a responder a un reflejo de estiramiento. Tenemos entonces en la vejiga su parte baja, formada por el esfínter ureteral interno, el cual va a ser músculo liso. En una vejiga relajada, el esfínter va a estar cerrado y en una vejiga contraída va a estar abierto. Este corresponde al esfínter interno. En la parte baja de la uretra encontramos el esfínter externo, uretral externo, que es un músculo esquelético controlado por el nervio pudendo. La vejiga relajada o contraída puede permanecer cerrada.